Desde niño soñé con salir de mi tierra. Soñé con esa voracidad que tiene la eterna juventud de volar alto como un gavilán. Mirar con desdén mi ciudad, mis calles e incluso a mi gente, pensando que así expiaría pecados de adolescencia. Sí, lo reconozco, soñé con grandes edificios y amplias avenidas. Soñé con gente nueva y noches interminables de esas que te muestran las películas y de variopintas curiosidades que llenasen aún mi vacía valija cultural. Quería vivir una experiencia magnificada porque, claro está, oía siempre con atención los relatos de exiliados que así me regalaban los oídos, pero que desechaban maquinalmente cuando estos no eran favorables. Y tras algunos intentos de escaso calibre, la realidad latente en cada acera es la mejor cura de humildad. Tras levantarme y sacudirme el polvo de la ropa, volví a echar la vista atrás y tras presentarme a las credenciales de mi suerte y ver que ésta me cerraba nuevamente las puertas en las narices, anclé definitivamente mi barquilla hacia la desembocadura de Guadalquivir. Porque desde entonces no cambio mi tierra por nada, su tranquilidad, su gente, su estilo de vida siempre en paralelo entre lo nuevo y lo añejo. Andalucía es una fortaleza con ventanales a la mar aventurera. Son calles de imperfecto empedrado, son paredes de encalada claridad, es campo y viña, redes y sol. Andalucía es genio y pasión. Es cultura, literatura, tecnología y esto, mis queridos amigos, no se encuentran en ningún otro rincón del mundo. Con el tiempo, mis raíces se alargaron y absorbieron todo el sustrato que mi alma necesitaba. Una casa, una familia y proyectos encima de la mesa como para cansar a las mismísimas manillas del reloj. Así soy y así quiero ser, un hombre con la conciencia abierta al mundo entero, sin perjuicios, sin fronteras, pero siempre con la quilla de mi barquilla puesta al sur. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro programa vamos a hablar de historia, de literatura, de proyectos y de trabajo y constancia, y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo Luis Parejo Fernández, el que es recién otorgado, ¿no?, ese doctor en Historia y América. Amigo Luis, un placer y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muy buenas noches, Rafa. El placer es mío, y como tú bien has dicho, hay mucho trabajo, mucha constancia detrás de este trabajo que ves aquí. Oye Luis, vamos a ir desgranando un poco tu trayectoria, tu tesis doctoral, tu doctorado, tu trabajo de investigación y otros artículos que has ido ampliando en diversas revistas de carácter local, autonómico, incluso nacional, y hablamos un poquito de esa historia de Sanlúcar que siempre nos apasiona. Pero antes, Luis, yo me gustaría que nos explicaras qué ha significado para ti particularmente el mundo académico y el mundo de la investigación en tu vida. El mundo académico, voy a empezar por la investigación. Me dijo un profesor de la Universidad de Sevilla, que lo conozco desde hace muchos años, que la investigación puede ser un veneno. Y es un veneno o una droga. Más que un veneno, puede ser un veneno o una droga. Una droga, más que un veneno, una droga porque te engancha. Si le coges el gusto a la investigación, te engancha. Y es una forma de vida, es una forma de viajar, es una forma de conocer a gente que dejó este mundo hace mucho tiempo. Es una forma de viajar y es una forma de viajar en el tiempo. Una manera de conocer la historia, no solamente ya la historia de tu país, porque en este caso mi tesis doctoral trata sobre la historia de mi tierra, la historia de Sanlúcar, es una forma de conocer la historia de tus antepasados, quienes han sido y a través de lo que ellos han sido
yo puedo entender un poco quiénes somos hoy en día, ¿no? Claro. También es muy bonito, Luis, porque yo creo que el artesano que trabaja con sus manos, ¿no?, y termina dejando un legado, igual que cualquier persona que se dedica a cualquier tipo de arte, sea cual sea la ramificación de la que hablemos, pero la investigación y la cultura, al final también estás dejando un legado para el día de mañana. El día que Luis Parejo ya no esté aquí, habrá libros en la biblioteca, habrá libros o artículos en revistas, en otros formatos que dejarán la impronta tuya por esta tierra, ¿verdad? Sí, y además es algo que he pensado muchas veces y que yo creo que en algunas conversaciones que tú y yo hemos tenido, lo hemos comentado, es la necesidad que una persona tiene por dejar algo el día que deje este mundo, de ser trascendente. Y mi forma de hacerlo es contribuyendo de esta manera a través de la historia. Yo crecí con el libro de la historia de Sanlúcar de Guillama en mis manos. Yo me leía fragmentos de esa historia de Guillama, la edición antigua, no la que sacó la SEA posteriormente. Para mí era algo muy especial, era un libro muy especial. Había muchas cosas que no entendía y yo nunca pensé que yo iba a acabar dedicándome a la investigación. Ha sido la propia vida la que me ha ido encaminando hacia este mundo. Oye, Luis, evidentemente un trabajo como el que tenemos encima de la mesa, amén de todos los demás publicados en revistas y en otros libros, requiere trabajo, dedicación y sobre todo mucho archivo. Yo sé que te has recorrido importantes archivos de esta piel de toro nuestra, pero también ha formado parte muy importante para ti el archivo de la Casa de Medinasidonia, el archivo de Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué importancia, Luis, guarda para una ciudad como Sanlúcar tener un archivo como el de la Casa Ducal de Medinasidonia, su conservación, su patrimonio y su estructura en sí? Pues el archivo ducal lo es todo. Debería de serlo todo para Sanlúcar, porque la historia, la identidad de Sanlúcar está ahí. También el archivo municipal contiene una parte importante de la historia de Sanlúcar, sobre todo con la colección de actas capitulares, ¿no? Pero es que la historia de Sanlúcar se remonta a finales del siglo XIII. Con la concesión del privilegio de Sanlúcar en 1297 a Guzmán el Bueno. Ese privilegio, que en la cláusula dispositiva hace mención a cuando Guzmán el Bueno tira el cuchillo para que maten con él a su hijo, negándose a rendir la plaza de Tarifa, que además es una historia que se ha convertido en mito, en leyenda. Eso está ahí. Además, Luis, te digo una cosa, esas son historias que, como tú has dicho, se han convertido en mitos, ¿no? O en leyendas, o en lo que quieras llamarlo, que si lo coges Hollywood lo exprime entero. Es que... ¿Verdad? Sí. Es que hablamos, claro, a través del cine anglosajón, vemos películas, vemos que se hacen unas recreaciones, pero claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, si la historia de España da para eso y para mucho más. Claro. Una parte de mi trabajo trata sobre la historia de la navegación. Yo he estudiado las cartas náuticas de finales del XIII a prácticamente siglo XVII, aunque conozco toda la cartografía, no toda la cartografía, pero gran parte de la cartografía hasta el siglo XX. La historia no solamente ya de España, ¿no? La historia de Sanlúcar a través de los navegantes que salían de aquí está metida en ese archivo. Yo estoy trabajando, he publicado este año un artículo que trata sobre los alcaldes de la mar. Hablaremos de eso. Pero estoy terminando otro sobre los pilotos de la barra, los pilotos del río. Los pilotos del río eran sanluqueños porque
eran los que tenían la necesidad de entrar y salir del río, porque no eran los pilotos de Chipiona, porque ellos ya estaban en mar abierto, no tenían la necesidad de conducir a ningún barco río arriba. Por el canal de navegación tan difícil que es la Barra, ¿no? Y resulta que todos los barcos que llegaban a Sevilla, o todos los barcos que partían para América, que hacían la ruta del norte de Europa, o que se iban hacia el Mediterráneo, o incluso aquellas flotas que se iban recorriendo la costa africana del Atlántico y salían de Sanlúcar, necesitaban de los hombres de la mar de Sanlúcar, de los pilotos de la Barra, de los pilotos de Sanlúcar, para salir. Claro. Sin ellos, el comercio sevillano no hubiera tenido sentido, porque no hubieran podido. Y si hablamos del comercio sevillano, ¿no?, con la casa de contratación puesta en Sevilla, estamos hablando que realmente el comercio nacional no hubiera sido nada, o se había quedado en una cuarta parte. Sí, hubiera estado en otro punto. Claro, claro que sí. Oye, Luis, vamos con el doctorado, ¿no? Tenemos encima de la mesa tu tesis doctoral, que se titula Administración, Rentas y Gestión Fiscal de los Duques de Medinasidonia en Sanlúcar de Barrameda, siglos XVI-XVII. Te pregunto, ¿por qué decides volcar tu trabajo, tu tiempo y esa dedicación que le has hecho a esta tesis doctoral a esa administración económica, social y política, ¿no?, del Ducado de Medinasidonia? En primer lugar, cuando yo empecé la tesis doctoral, la comencé con una idea: hacer una colección diplomática de Sanlúcar, que de hecho está hecha y voy a editar. Y ese trabajo lo comencé con Manolo Romero Tallafigo. Yo a él le debo gran parte de lo que soy como investigador e historiador, se lo debo a él, porque cuando yo hice el máster de archivo y biblioteca, empecé 2 meses tarde, y ese retraso él lo suplió dedicándome 1 o 2 mañanas a la semana durante un año entero a enseñarme a transcribir, a enseñarme a interpretar la documentación antigua, enseñándome a tirar del hilo. Me enseñaba a no creerme siempre lo que ponía el documento, porque hay que ser crítico con el documento, porque el documento no siempre te cuenta la verdad. Y cuando yo le demostré que tenía la determinación y el interés de hacer una tesis doctoral, él me buscó un director de tesis, porque él estaba ya a punto de jubilarse. Con el tiempo, a medida que yo iba completando esa colección diplomática, me presentaron a un profesor de la Universidad de Málaga, un catedrático que se llama Ángel Galán. Vino a Sanlúcar a conocerme y fue el que me convenció para que dejase la colección diplomática a un lado y enfocase mi trabajo hacia la fiscalidad señorial, porque gran parte de la documentación que yo estaba trabajando, que yo estaba transcribiendo, tenía un carácter económico, y él me decía que faltaban trabajos de esa naturaleza y que era una pena que yo no lo exprimiese, que yo no lo trabajase, puesto que él sabía el conocimiento que yo tenía y la posibilidad de trabajo que yo tenía en el archivo. Además, un tema complicado de trabajar, ¿eh? Sí, porque cuando hablamos de números, hablamos de cifras y hablamos de digamos que la cimentación de cualquier tipo de negocio, más en aquellos siglos pasados, al final termina siendo un poco madeja de ovillo de lana, ¿no? Sí, cuando yo dije que sí, lo dije sabiendo que tenía que reiniciar el trabajo. No me daba miedo, me daba respeto, pero además lo hice sabiendo que me tenía que poner al día en historia económica. O sea, había muchos conceptos que tenía una ligera idea de lo que significaba, pero yo no dominaba. Claro. Y luego aparte está, a mí nadie me ha enseñado a trabajar los libros de cuentas de la Casa Ducal. Eso es algo que yo
cuando a mí en el archivo me pusieron el primer volumen, eso es algo que es muy complejo. No, que dijiste dónde me he metido. Sí, ¿no? sí, porque además estás viendo que no te enteras de nada. Claro. No sabes cómo va el sistema de gestión de libros de cuentas de la casa, no entiendes por qué unos tienen una temática y otros otro. Incluso la simbología interna, ¿no?, de cada uno. Yo del colegio conocía los números romanos, pero claro, una cosa es ver los números romanos impresos en letra de molde y otra cosa muy distinta es ver los números romanos de los escribanos, además, de los contables. La caligrafía del momento. De finales del XV, siglo XVI. Es terrible porque tú hay veces que te tienes que parar, te tienes que poner a calcular para ver si estás haciendo bien la cuenta. Imagino, Luis, que eso también llevará a un punto incluso de frustración, ¿verdad? De decir, oye... te sientes muy solo. ¿Cómo salgo de este charco sin que meta la pata, no? Te sientes muy solo, porque estás tú solo ante la documentación, no le puedes pedir ayuda a nadie, y más en mi caso, yo cuando empecé la tesis yo no tenía 20 años, porque cuando uno sale de la carrera necesita, sale pero con muchas lagunas, y sobre todo cuando inicié un trabajo de investigación de este calibre, pues se le explica todo, se tiende más a preguntar, pero cuando uno ya tiene 30 y tantos largos, dices tú, bueno, yo ya tengo edad suficiente para buscarme yo las habichuelas, y todo ese es un trabajo que tú tienes que compensar. Yo no me quisiera, Luis, perdón que te interrumpa, imaginarme un trabajo de esta envergadura en tiempos antes de tener el internet al alcance, de tener un móvil con datos y con hemerotecas y con archivos digitalizados. Imagínate hacer este tipo de tesis en los años 70, en los años 80, incluso en los años 90. Eso sería un trabajo duplicado por 3. Sí, porque la informática te facilita mucho las cosas. Internet ya... Internet lo es todo en la investigación. Sí. Pero es que en aquella época se andaba con un cuaderno y un papel. Yo creo que nos hubiéramos adaptado. Yo me hubiera adaptado. Sí, pero hombre, claro. Es muy duro, es durísimo. Claro. Oye, Luis, y dentro entrando un poco más en el tema de tu trabajo, de tu trabajo de doctorado, ¿qué negocios y cómo se administraba en esos siglos la administración de la Casa Medina Sidonia, sabiendo la extensión de los negocios y bueno, las ramificaciones tan grandes que tenía una casa con la enjundia, ¿no?, y la importancia que tenía a nivel mundial? Uno tiene que tener capacidad de síntesis, tiene que tener la capacidad de simplificar todas las cosas. Yo me he tirado muchos años investigando, una parte con la colección diplomática, luego con el enfoque económico, con la fiscalidad señorial, pero y claro, la colección diplomática que yo pretendía hacer en un primer momento empezaba en la segunda mitad del siglo XIII y acababa en el XIX. Pues fíjate. Y yo esa documentación la tengo, y la tengo trabajada. Entonces la amplitud que yo tengo sobre la historia de la Casa Ducal de Medina Sidonia, te puedo asegurar que la tiene poquísima gente, por no decir ninguna. Aunque suene presuntuoso, pero mi director de tesis, por ejemplo, es especialista en la Casa Ducal de Medina Sidonia, siglo XVI, siglo XVII. Pero dominar lo que es la Baja Edad Media, la Edad Moderna y llegar hasta prácticamente las puertas de... Eso es muy complicado, eso son muchos años de investigación. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué negocios tenía la Casa Ducal y cómo se administraba esos negocios? Claro, para tú levantar ese trabajo, tú tienes que tener mucha capacidad de síntesis. Tú, digamos que cuando accedes a un archivo, empiezas a adquirir piezas de un puzzle.
una vez que tú tienes en una cajita esas piezas del puzzle, tú tienes que ir montando el puzzle. Y es un puzzle que nunca va a estar completo. Pero tú con esas piezas del puzzle habrá partes donde tú veas el camino, ¿no? ¿Cuál fue la realidad? ¿Cuáles son las piezas que faltan? Pero, y hay otras partes donde faltan esas piezas y donde tú te haces una idea de cómo fue la historia. Bueno, la historia está escrita así en todo. Sanlúcar de la casa. Claro. Sí, pero hay gente que se inventa la historia, o hay gente porque no investiga y en ocasiones tiene la necesidad de decir algo, algo nuevo, y se lo inventa, y otra muy distinta es pasar horas y horas y horas investigando. Claro. Pero, como te he dicho antes, hay que tener mucha capacidad de síntesis para tú reducirlo todo a 300 páginas, que es lo que me ha ocupado la tesis. Mi tesis doctoral podrían haber ocupado perfectamente 2.000 o 3.000 páginas, pero sin problema. Claro. Oye, Luis, dentro de la tesis encontramos mucho, ¿no?, la denominación y la aduana de Sanlúcar, ¿no? Que yo te preguntaría, ¿qué es exactamente la aduana de Sanlúcar? ¿Cómo funciona? Y qué significaba, ¿no?, para todo ese comercio de ultramar. La aduana de Sanlúcar era el corazón de Sanlúcar. Y la contaduría de la Casa Ducal era el cerebro. La aduana, por la aduana pasaban todos los comerciantes que llegaban en barco o por tierra, tenían que pasar por la aduana para declarar la mercancía que llevaban, para valorar las tasas que tenían que pagar, los aranceles que tenían que pagar por esa mercancía. No eran aranceles altos como mucha gente piensa, porque los duques de Medina Sidonia podrían haber sido o fueron muchas cosas, pero fueron muy buenos gestores. ¿Por qué digo esto? Porque en la documentación suelo ver muchas veces en las instrucciones que los duques, y hablo en plural porque no es cosa de un solo duque, sino de los titulares que estuvieron al frente de la casa, siempre se insiste en lo mismo, en tratar bien a los comerciantes, en no abusar de ellos. Entonces, y eso se hacía en la aduana. Evidentemente había gente que se extralimitaba en sus funciones. Yo tengo documentación de un escribano que lo juzgaron por no ejercer correctamente sus funciones, por esconder documentación que era fundamental para... Sí, esa picaresca española sí, que ya hablaba el Quijote en su momento de ella. Sí, te lo iba a decir. Entonces, por la aduana pasaba todo el mundo. Además, era el lugar de reunión de los comerciantes. Tanto es así que en una de las instrucciones que tengo sobre la aduana, que aparece en la documentación, se deja dicho que el patio de la casa de la aduana no debía de ser el centro de reunión de los comerciantes. Luego, por el otro lado, estaba la contaduría. La contaduría lo era todo para la Casa Ducal. Estaba compuesta por contables, por los tesoreros, por los escribanos, la herramienta más valiosa que tenía la contaduría era su archivo. Porque cuando se firmaba un contrato de arrendamiento de alguna de las rentas de la Casa Ducal, desde la contaduría se emitía un informe donde se evaluaba la fortaleza económica del arrendatario, cuáles eran las propiedades que tenía, cuáles eran los ingresos, todo, para ver si esa persona podía hacer frente a las cantidades que se comprometía a pagar. Claro. Pero es que también cuando, por ejemplo, en la salina de Levante y Poniente, todos los años se hacían visitas a la salina
porque lo normal era que los salineros, una vez que tenían su salina montada, anualmente, o no anualmente, pero de vez en cuando lo que hacían era coger un poquito más de terreno para ampliar la salina. Si la Casa Ducal no hacía una visita para controlar ese espacio de explotación de la salina, los salineros ganaban más dinero. ¿Y qué hacía la Casa Ducal? Enviaba a los visitadores, que estaban compuestos por un escribano, por un contable, por miembros del Consejo del Duque y por salineros que eran del puerto de Santa María. Valoraban, según las escrituras, cuánto terreno de explotación tenían los salineros y cuánto estaban explotando. Se actualizaban los datos. Había un control exhaustivo en cada uno de los negocios. Y dentro de la casa de Medina Sidonia, que sabemos que tenían negocios de mucho tipo, ¿no?, tanto agrícolas como marineros, etcétera, ¿cuáles eran los más lucrativos, Luis? El más lucrativo para la Casa Ducal era la renta del almojarifazgo, que según fuesen los años, o estaba arrendada, o bien la explotaban en fielda. La explotaban en fielda, ¿qué quiere decir? Que la explotaba, era una renta que explotaba la Casa Ducal directamente a través de sus agentes. Pero esa renta del almojarifazgo, cuando la explotaba la Casa Ducal directamente, entraba a formar parte de lo que eran las rentas de la aduana. Y la renta de la aduana, hasta los años 50 del siglo XVI, pues llegó a cobrar en torno a unos 2-3 millones de maravedís. Para que nos hagamos una idea, a principios del siglo XVI, la Casa Ducal ingresaba en torno al millón o a los 2 millones de maravedís. En los años 50 la cantidad oscila entre ese 1,5 millones, 2 millones y los 4 millones de maravedís, pero es que a partir de los años 60 el valor se dispara hasta los 13-14 millones de maravedís. ¿Por qué ocurre eso? Se tiende a hacer responsable a la condesa de Niebla, que fue muy buena gestora, la tengo muy estudiada, pero son los años, coincide con los años de creación de la flota de India, del sistema de flota de India. El comercio se multiplica y los duques se ven beneficiados por... Luego aparte están las almadrabas. Las dos joyas de la corona eran, claro, eso te iba a decir, ¿no?, o la renta de la aduana o la renta del almojarifazgo, pero por el otro lado estaba las almadrabas. Y por las almadrabas solían cobrar también en torno a los 13-14 millones de maravedís. Según los años, valía más la almadraba que las rentas de San Lucas o viceversa. Oye, Luis, dentro también de tu investigación y de tu trabajo, también has hecho un trabajo de calado sobre la cartografía, algo que se había tocado muy poco, se había tocado soberanamente en algunos momentos, pero que sí has profundizado en el tema de la cartografía, que te ha valido no solamente quizás para tu trabajo, sino para trabajos posteriores que has ido presentando en diferentes proyectos que se han ido publicando, y que de una manera, como decías antes, cuando nos faltan esas piezas de los puzzles que tenemos una materia, vamos tapando esas partes que no tenemos porque ya tenemos una información muy buena y nos da esa apertura a lo que nos falta, pero con la cartografía habrá pasado igual. En cierta manera, porque tú has reflejado los grandes monumentos, no solamente los monumentos, sino las casas, los palacetes, los trabajos, lo has ido reflejando todo en la cartografía, que ha sido muy interesante para conocer y hacernos una idea de la Sanlúcar de aquel momento. Yo en su momento estudié diseño gráfico, entonces tengo la capacidad y la creatividad para plasmar lo que tengo en mi mente. Soy una persona muy creativa, me considero una persona muy sensible, porque yo en su momento quise estudiar Bellas Artes, acabé en Historia del Arte y me gustó tanto que lo continué. ¿Por qué te digo esto? Porque
para mí la cartografía se ha convertido en una herramienta fundamental. Claro. Yo recuerdo la primera conferencia que di aquí en Sanlúcar sobre fiscalidad señorial y yo detecté a los 10 minutos que la gente se aburría. Yo proyectaba unas tablas con cifras, con datos, y yo veía que la gente se aburría. Y yo pensé, tengo que cambiar la forma de exponer mi trabajo, si no esto no le va a interesar a nadie. Y la manera que encontré de hacerlo fue a través de la cartografía. ¿Y cómo lo hago? Por un lado están eso que además tú los conoces, esos planos sobre la desembocadura del Guadalquivir, que llegan hasta Lebrija, donde voy marcando absolutamente todos los topónimos. Todo eso está sacado tanto de la cartografía como de la documentación que he ido consultando tanto en el archivo ducal, como en el archivo municipal, como en el archivo de India, Simancas, Granada, el de Nobleza en Toledo. Toda esa documentación que yo he ido consultando está plasmada en los mapas, de tal manera, si yo en los libros de cuentas me encontraba la renta de la arboleda que está junto a la fortaleza, yo en ese plano urbanístico de Sanlúcar, yo ahí pongo una arboleda al lado del castillo de Santiago, porque era lo que había. Y si en la documentación me aparece la renta de las huertas que están en la balsa, pues yo ahí pongo unas huertas. Y si en la documentación me aparece que hay unas albuferas... Sí, o viñedos o tal, al final yo todo eso lo claro. Voy reflejando. Y no parto de cero, yo parto tanto de la cartografía histórica como de la planimetría. Pero claro, cuando uno está estudiando historia económica, historia señorial, y tiene la capacidad para crear esas imágenes, los asistentes, cuando lo ven y reconocen además el terreno, entienden mucho mejor todo lo que voy explicando, y no es tan árido, no es tan ácido lo que estoy, estoy explicando. Está claro. Y no solamente eso, ¿no?, sino que yo consulto la cartografía histórica, pero yo después me cojo el coche y yo me recorro una y otra vez lo que es la ribera del río, desde Lebrija hasta Sanlúcar y desde Sanlúcar hasta Lebrija por la carretera del Prático, reconociendo el terreno, porque es fundamental para entenderlo. Sí, haces un trabajo de campo, nunca mejor dicho. Oye, Luis, vamos a pasar unos momentos a publicidad y tocamos otros artículos ya publicados. Estupendo. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historia de Sanlúcar con Luis Parejo Fernández. Luis, hemos ido desgranando un poquito, sé que la tesis es una tesis larga de muchos años y que nos llevaría, por supuesto, lo mismo que tú has dicho, que tendrías para hacer una tesis de 2.000 o 3.000 páginas, podríamos hacer como 2 o 3 programas nada más que hablando de las rentas, ¿no?, de la Casa Ducal de Medina Sidonia y lo que has plasmado en el libro. Pero hay otros artículos que quiero rescatar. La Alcaldía de la Mar de Sanlúcar de Barrameda, siglos XV-XVIII. Lo primero de todo es que cuando hablamos de Alcaldía de la Mar, hablamos de... Pues hablamos de una persona que está encargada de impartir justicia en todas aquellas causas que están relacionadas con el mar o con el río. Y esa persona, esa figura, era independiente de los alcaldes ordinarios que formaban parte del concejo, del cabildo de la villa ciudad de Sanlúcar. ¿Y qué intentas plasmar en ese artículo? ¿Qué historia nos cuenta cuando leamos ese artículo? Pues
Es la historia, es un poco la historia de cómo funcionaba el espacio portuario de Sanlúcar. Yo he escrito ya un artículo sobre el espacio portuario de Sanlúcar. Había un espacio portuario que empezó a crear el segundo duque de Medinasidonia, don Enrique Pérez de Guzmán, y que terminó de perfilar el tercero, don Juan Alonso. Y la figura del alcalde de la Mar de Sanlúcar se remonta a esa época, a la segunda mitad del siglo XV. Es una figura, no es un invento del segundo duque, pero sí una creación, porque esa figura ya existía tanto en el norte de la península, la zona del Cantábrico, en Sevilla y tal, pero quien le impone es el segundo duque, y le impone para gestionar las relaciones que hay entre los comerciantes, entre los marineros, entre los vecinos, entre la población estante. Al final, Luis, y esto es como si te conviertes a siglos posteriores en un cronista de la época. Sí. O sea, eres como un cronista de la época, porque claro, estamos hablando de esos alcaldes de la mar que imparten esa justicia, todo lo que sea en mar, río, en mar, pero también nos cuentas esa manera de impartir justicia, porque dentro del artículo nos encontramos con el pleito de un navío de la carrera de Indias, ¿verdad? Sí. Que contra el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, contra el alcalde de la mar de la época, que al final no deja de ser más que es como un grano de arena en un mar de historias, pero que tú has rescatado, has tirado del hilo como un criminólogo, como un investigador, ¿no? Hasta darle forma a un pequeño pleito para que hoy, en pleno siglo XXI, nosotros podamos entender cómo se solucionaban esos problemas y cómo se llevaba a cabo un pleito, un malentendido entre un capitán, un almirante, alguien de la carrera de Indias que, por un problema fiscal, un problema social, llámalo X, tenía una confrontación con los alcaldes de la mar, ¿no? Con el alcalde de la mar. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegas a él y cómo desarrollas ese tema? Yo me leo todo el documento. Es la única manera de entender, pero luego intento buscar en la documentación de otros archivos, intento contrastar la otra parte de la historia. Siempre una historia tiene dos versiones. Hay mucha gente que eso no lo hace, hay mucha gente que se queda solamente aquí en Sanlúcar, investiga, pero uno tiene que investigar en varios archivos para no quedarse solamente con la visión con la visión de la Casa Ducal de Medinasidonia. Uno tiene que entender que no solamente está presente en la historiografía sanluqueña Gastelu, Velázquez Gastelu, Guillama, Barbadillo. Uno tiene que entender que fuera de Sanlúcar hay gente muy brillante que hace trabajo que hay que tener en cuenta. Salas Almela, que es mi director de tesis, Tallafigo, que aunque sea sanluqueño está fuera, Raúl González Arévalo, que es profesor de la Universidad de Granada, amigo mío, que ha consultado la documentación italiana y de toda la zona del Golfo. Claro, es que muchas veces nos pensamos que nos quedamos recluidos, ¿no?, del Palmar hacia abajo y que todo lo que hay aquí es lo que hay nada más, pero no, pegas un salto fuera y hay documentación que hablan de Sanlúcar y que te dan otra visión totalmente diferente. Claro, entonces, cuando tú haces un trabajo, lo primero es ver qué se ha escrito sobre el tema. Y además tú lo sabes bien, tú estás escribiendo sobre un libro y cuando hablamos, que solemos hablar mucho, y me estás contando, ¿no? Pues he encontrado este libro que me sirve para este capítulo que estoy escribiendo, es lo lógico, es lo que hay que hacer. Una vez que tú haces eso y tú consultas la documentación y te la lees entera, hay que analizarla en profundidad. Tú no te puedes quedar en el dato. Si te quedas en el dato, mal vamos. Pues un dato, en definitiva, si no lo sabes interpretar en condiciones, ¿de qué te vale? No, pero aparte has dicho una cosa muy interesante en la primera parte del programa, ¿no?
no todo lo que viene en los documentos es real. Exactamente. O sea, que eso que te dijo en su momento Romero Tallafigo, Mira, yo antes, perdona. tiene una importancia para tener en cuenta, ¿no? Sí, mira, se suele confundir lo que es el puerto de Zanfanejos con el de Barrameda. Se suele confundir, se suele pensar que Barrameda y Zanfanejos es lo mismo. Y todo ello está en Bonanza. Si tú consultas la cartografía histórica, te das cuenta que no. Si consultas la documentación del archivo, no solamente una tipología documental, sino varias, te das cuenta que el segundo duque de Medina Sidonia dio concedió un permiso para poblar el lugar de Barrameda, que ya estaba poblado. Pero, ¿qué quería decir eso en la segunda mitad del siglo XV? Que daba permiso para que ese poblamiento de ese lugar creciese. Pero es que el tercer duque de Medina Sidonia dio otro permiso para poblar el lugar de Zanfanejos. ¿Dónde está actualmente el lugar de Zanfanejos? En la punta de San Carlos, en las salinas de San Carlos. Ahí donde Salarte está haciendo ese maravilloso proyecto de recuperación de las salinas, convirtiendo los humedales ahí. En esa zona de ahí se carenaban los barcos. ¿Cómo se hacía? Con la subida y la bajada del mar, el caño que todavía hay allí, bajaba el mar, quedaban los barcos parados, se sacaban y se carenaban. Cuando se terminaba el trabajo, subía la marea, se volvía a meter los barcos. A fondear. En el caño. Eran caños navegables, no son como los caños de ahora, Claro. que apenas tienen 1 o 2 metros de calado. Si consultas la documentación, vas a ver cómo hay barcos que llegan al puerto de Barrameda y al día siguiente la documentación dice que están en el puerto de Zanfanejos. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque había barcos que fondeaban en la ensenada de Bonanza, pero que el propio tráfico marítimo no permitía que los barcos se queden fondeados días y días y días. Era un puerto secundario. Claro, Entonces, es que cuando hablamos de ese río arriba navegable hasta Sevilla como epicentro económico y neurálgico, ¿no? Hablamos de un paso continuo de navíos cargados que van y vienen. Sí, pero no solamente son urcas, que son barcos mercantes, son naos, que también lo son galeones. Zafaluchos. Son barcos de pesca, son barcos de la vez. ¿Qué eran los barcos de la vez? O los barcos de acarreo. Los barcos de acarreo son los barcos que continuamente iban haciendo el trayecto de Sanlúcar a Sevilla y de Sevilla a Sanlúcar, o iban navegando por toda la costa del Golfo de Cádiz transportando mercancías. Habría que ver Sanlúcar, ¿verdad? Cargada esos palos, flechamen y arboledas por todos sitios. Tenía que ser impresionante la visión que tenían los duques de Medina Sidonia desde la terraza del palacio y ver toda la desembocadura del río llenos de barcos de vela. ¿Y cómo son esos barcos? Porque yo me he montado en la nao Victoria y a mí se me ponen los vellos de punta. Y en el galeón de Andalucía también me he montado y se me ponen los vellos de punta. Claro, es brutal. Claro. Pero claro, ¿y quién gestionaba todo ese tráfico marítimo? El alcalde de la mar. Era quien decidía quién salía, quién no salía, cuándo salía. Una figura importantísima. Era fundamental. Claro. Y los pilotos de la mar. Pero claro, todo eso hay que entenderlo. No se puede entender como una ensenada con una capacidad de acogida de 300 navíos. No da. El tráfico marítimo sanluqueño, el tráfico marítimo de aquella época no daba para que los barcos permaneciesen allí. Por eso está el puerto de la Balsa, que era un puerto que todavía sigue existiendo frente a
a la punta del Espíritu Santo, ahí fondean las barquitas de pescadores. El amigo Manuel Piñero hizo un estudio sobre el puerto de la Barça. Claro, y en Bajo de Guía, el fondadero que hay ahí de barquitas no es ni más ni menos que el mismo fondeadero, teniendo en cuenta que el brazo del río se ha desplazado hacia el oeste, pero ese fondeadero era el mismo que tenía la ciudad en el siglo XVI y era el mismo donde llegaban los barcos para la carga y descarga de mercancías frente a las atarazanas y a la Casa Chanca, que estaba al lado de la iglesia de San Jorge, ¿no? Y luego estaba el puerto de Barrameda, los cargaderos que había en la otra banda, Zanfanejos, Alventus, La Horcada, la jurisdicción de los pilotos río arriba. La jurisdicción de los pilotos de Sanlúcar llegaba hasta Las Horcadas, que era un cargadero que hay, es el primer cargadero que hay entre Trebujena y Lebrija. Son cosas que hay que saber. Hay mucha gente que escribe sobre y a mí me ha hecho gracia en estos años de celebración de la circunnavegación, mucha gente hablando y dando conferencias sobre la primera vuelta al mundo, que está muy bien, pero yo siempre veo que la gente no conoce cómo funcionaba el puerto de Sanlúcar. Al final termina siendo algo primordial para entender la epopeya de la circunnavegación. Sí, y hombre, me hubiera gustado terminar la tesis doctoral antes de que terminase la conmemoración, pero es que la investigación no entiende de tiempo, fecha, ni de reloj. Ni de relojes, ni de conmemoraciones. Oye, Luis, cuando hablamos de la pescadería pública de Sanlúcar de Barrameda durante los siglos XV y XVII, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues estamos hablando de un establecimiento público que dependía en cierta manera del Cabildo de Sanlúcar, pero el Cabildo de Sanlúcar, tanto en el siglo XVI como en la actualidad, era un cabildo que no tenía fondos. La historia de la pescadería de Sanlúcar es la historia de un establecimiento que estaba en ruinas y que por la propia condición, por el propio estado de ruina de ese establecimiento, se permitía que el pescado se vendiese en distintas partes de la villa. Y eso generaba una serie de problemas. ¿Por qué estaba la pescadería de Sanlúcar estaba en la Plaza Alta, en la Plaza de la Paz? ¿Por qué estaba allí y no estaba en el barrio bajo? En el Cabildo querían que estuviese, que se trasladase, que se construyese una pescadería en el barrio bajo. Era lo más cómodo, era lo más lógico. Pero los duques decidieron mantener la pescadería en esa parte de la ciudad, en la parte alta, para evitar que se despoblara el barrio alto. Claro. Porque la ciudad, la villa se estaba desarrollando y estaba creciendo en la ribera. Ahí tenemos los comerciantes en las calles bretones, ¿no? Claro. Hablar de la pescadería es hablar del control que ejercían los Medina Sidonia, los duques de Medina Sidonia, el control que ejercían sobre los espacios, sobre el espacio urbano. Al final fueron ellos los que diseñaron de una manera u Totalmente. Otra todos los espacios urbanísticos y urbanos de Sanlúcar. No solamente el espacio urbano, sino todos los espacios del término la sociedad civil en sí. Porque ellos, los duques, diseñaron cómo iba a ser el espacio portuario de Sanlúcar. Sin la creación de ese espacio portuario, Sanlúcar no habría tenido la capacidad para acoger durante un mes entero flotas enteras. Estamos hablando que si a principios del siglo XVI Sanlúcar tenía en torno a los 2.000–3.000 habitantes, cuando la flota de India salía, ese número se multiplicaba. Claro. No mucho a principios del siglo XVI, pero sí te aseguro que cuando de aquí salían 20–30 barcos, a mitad del XVI la población se multiplicaba. ¿Y eso qué supone? Alimentar y sostener a toda esa población y eso crea problemas. En la historia de la pescadería, como te decía,
es la historia del control del espacio, de los espacios que ejercían los duques. Porque en la Plaza Alta estaba la pescadería, pero en la Puerta de Rota estaba la carnicería y estaban separadas por condiciones higiénicas. En la Plaza Alta estaban las escribanías, estaban las casas del cabildo, estaba la contaduría y estaba el propio palacio. O sea, estaba en la Alhóndiga y estaba el Pósito. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba también en aquella zona todo el espacio administrativo todo lo que es la administración que gobernaba o que claro. servía para gobernar la ciudad. En el barrio bajo estaba la zona comercial, y la zona comercial también estaba dividida por zonas, y esa división de la zona la establecía la Casa Ducal, la alcaicería por un lado, la calle de los Bretones por otro, que se suele decir, por cierto, que es la calle más antigua y más importante en época moderna, y no es así. El espacio urbano más antiguo de Sanlúcar es la Plaza de Abajo, que era el espacio abierto que estaba frente a la iglesia de la Trinidad, que era donde desembocaba la Cuesta Belén, que hoy en día lo que queda es una calle, porque en medio de la plaza se levantó una manzana. Pero ese es el espacio más antiguo. La calle más importante a mitad del siglo XVI era la calle Baños, porque era la que daba acceso, viniendo desde Madre de Dios, daba acceso a la alcaicería, a la calle de los Bretones, a la plaza de la Ribera, y a las tiendas en sí de la Casa Medina Sidonia. A las tiendas, y llegaba hasta la Casa Chanca y hasta las atarazanas de la Casa Ducal. Claro. Oye, y todo esto nos lleva, porque lo podemos enlazar perfectamente con otro artículo muy interesante, que son las tiendas de la Casa Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, sobre la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Que cuando hablamos de esas tiendas, ¿de qué estamos hablando, Luis? ¿Qué productos encontrábamos? ¿Cómo se formaba, ¿no?, ese conglomerado económico? Pues estamos hablando más de lo mismo, estamos hablando de control de los espacios, porque los duques a través de esas tiendas organizaban o decidían dónde se iban a vender determinados productos en la villa. Eso es un conjunto de tiendas que tenía la Casa Ducal, pero hay que tener en cuenta que son las tiendas que pertenecían a la Casa Ducal. Luego estaban las tiendas particulares que tenían los vecinos, y esas tiendas formaban parte de la vivienda y en muchos casos, o en algunos casos, tenían bodegas, tenían almacenes. Entonces, en la historia, yo en ese trabajo hago una reconstrucción idealizada sobre cómo va evolucionando urbanísticamente Sanlúcar a lo largo del XVI y cómo va creciendo el número de tiendas que tiene la Casa Ducal. Están las tiendas las tiendas de madera, están las tiendas de la especiería, está la alcaicería, están las tiendas de los Bretones, están las tiendas que estaban detrás de la aduana. Están organizando el espacio y están controlando el comercio. Oye, Luis, dentro de tu estudio te habrás encontrado, por supuesto, con muchísima mercadería, con sus diferentes precios de compra y de venta. ¿Qué mercadería era la más importante o la que más se valoraba en ese siglo de oro español? Por ejemplo, aquí en Sanlúcar. Eso es complejo. La madera era muy importante, comercio de madera, y de hecho el valor de la renta de la madera en muchas ocasiones superaba el 1.000.000 de maravedíes. Eso es una barbaridad. Si tú lo comparas, los ingresos que tenían otras casas nobiliarias por ese mismo concepto. O si comparas ese concepto con lo que se ingresaba a la Casa Ducal, por ejemplo, en Huelva, en San Juan del Puerto, en Vejer, por ese mismo concepto. La madera era todo. La madera labrada y la madera sin labrar. Porque con esa madera se construían herramientas, se construía todo. Se construían carretas, barcos. Se construían barcos,
en las atarazanas de Sanlúcar. Mi director de tesis, cuando vio que estaba escribiendo sobre las atarazanas y aludía a la construcción de barcos, me llamó y me dijo, oye, me he leído esto. Unas atarazanas, ¿sabes lo que son, no? Ahí se construyen barcos, ¿no? Y digo, sí. Y digo, ¿y se construyen barcos? Digo, sí. Y se construían toneles. Esto te iba a decir, la barrilería es muy importante. La tonelería era muy importante. Tonelería para comerciar con todos los un género que tú conoces muy bien, que es el vino. Sí, pero no solamente el vino, al final el pescado, el agua... todo. Claro. Era muy importante. Y luego los metales. El pescado. El pescado era muy importante. De Jerez llegaban representantes del Concejo de Jerez para pedirle a sus compañeros del Concejo de Sanlúcar que permitiesen que los pescadores llevasen el pescado a Jerez, y Jerez tenía en aquella época puerto. Aquí entraba mucho bacalao, sardina. Aquí comían galera, comían langostino, comían acedía frita. Era fundamental. Bueno, interesante. Y tengo sacado la evolución de los precios de todo el siglo Oye, Luis, XVI. cuando tú bajas esa cuesta Belén, patrimonialmente, arquitectónica, de manera, digamos que sí, de manera sobre patrimonio, ¿qué te evoca? ¿Qué queda todavía de toda esa cartografía que has estudiado, de toda esa investigación que has hecho, cuando empiezas a mirar y a rebuscar, ¿no?, con esos ojos escrutadores de alguien que realmente tiene esos planos de Sanlúcar metidos en la cabeza? ¿Qué te encuentras? ¿Qué hay todavía de eso? Mira, lo primero que veo, cuando voy bajando... Me quitando las covachas, ¿no?, que es lo más lógico. Las covachas... Hay muchas cosas que todavía no se han dicho de las covachas. Lo primero que yo veo cuando bajo la Cuesta Belén es la Plaza de Abasto. La Plaza de Abasto de San Lucas, que es el patrón de la ciudad. Ese era el espacio donde se ubicaban las vendejas, las ferias, las dos ferias medievales y que se hacían en la Baja Edad Media y en época moderna en Sanlúcar. Se hacían en ese espacio. Y tú vas por ahí, miras a tu derecha, ves el edificio, y yo visualizo todo lo que había en aquella época. Y yo lo que veía es lo que se puede ver. Son muchos puestos de venta de todo tipo de género. Si sigo hacia abajo y veo las casas que hay a la izquierda y a la derecha, que una de ellas, yo he crecido en ella, tú has estado en esa casa, una casa familiar, veo las antiguas casas de los bretones. Una de esas casas es la casa de mi abuela, tú entras en ella y en la parte baja hay zonas donde tienes que bajar unas escaleritas. La casa impone, ¿eh? Esos distintos niveles... Esa casa impone. Te está hablando de la historia de la casa. Claro. Porque esos escalones que tú tienes que bajar hacia abajo, te está diciendo que esos son los espacios más antiguos de la casa. Y son casas donde la de mi abuela, por ejemplo, fue... Eso te iba a preguntar, cronológicamente, la de tu abuela, ¿en qué fecha? Siglo XVIII. Siglo XVIII. La mayoría de las casas de la Cuesta Belén son del siglo XVIII. Entonces, yo lo que veo ahí además yo tengo fotografías antiguas de mis familiares, cuando tú subes las escaleras y ves los escalones gastados, pero gastados. Y dices, Dios mío, ¿quiénes habrán estado aquí antes que nosotros? Si te metes por el callejón del Truco, pues lo que se te viene a la mente es no solamente las bodegas que están allí, sino la alcaicería. Y la alcaicería no es que esté donde dicen que es donde están las bodegas de la cigarrera, ¿no? La cigarrera estaba
al inicio del Callejón del Truco por la calle Baños, que es donde además estaba la casa de contratación del duque, la casa de contrato. Una casa de contrato, yo antes te decía, te hablaba de la aduana, que el duque no quería que los comerciantes pasaran el rato en la aduana, cerrando negocios, porque era un lugar para el despacho de mercancías. Pero es que eso era lo que se hacía en las casas de contratación. Las casas de contratación vienen de Italia, son casas de contratos, son lonjas, son casas donde se cierran los negocios. La casa del Cabildo, donde está ahora la biblioteca pública, aquí en el barrio bajo, la mitad es casa del Cabildo y la otra mitad es una lonja de comerciantes, porque la pagaron los comerciantes de Sanlúcar para terminar la obra, porque el ayuntamiento no tenía fondos. Donde está el espacio con columnas, ese patio donde está ahora reservado para los niños, donde los niños leen, eso era la lonja de los comerciantes. Oye Luis, tengo algunos temas más que tocar. Lo que pasa es que sí es verdad que estamos un poco ya más corto de tiempo, pero has tocado también el perfil femenino, ¿no? Sí. Ese perfil femenino de la casa de Medinasidonia, en este caso con la figura de doña Leonor de Tibera y Mendoza, duquesa de Medinasidonia, y también a Ana de Silva y Mendoza, duquesa también de Medinasidonia, durante los años de 1561 a 1561-1610. Que a grosso modo y sin entrar quizás tan profundamente en los temas, estos temas en sí, que podremos hablar un poco más adelante en otro programa, ¿cómo era la figura femenina en la casa de Medinasidonia? Era una figura poderosa, imponente. Sí. Tenían poder y ejercían el poder. Hay que tener en cuenta que cuando los duques no estaban en Sanlúcar, la que gobernaba el Estado era la duquesa. La propia doña Ana de Silva, cuando el duque se va a ir con la Gran Armada, hay un cuaderno de instrucciones donde deja dicho a sus agentes de su consejo y a los de la contaduría que vayan instruyendo a su mujer, a la duquesa, para que vaya aprendiendo a gobernar. He empezado por la figura de doña Ana. La figura de doña Leonor es muy interesante. Es la segunda esposa del tercer duque de Medinasidonia, don Juan Alonso Pérez de Guzmán, que murió en 1507 por la peste en Sevilla. La historia de esa mujer es la historia de una mujer que pelea por los derechos hereditarios de sus hijos, porque cuando muere el tercer duque, quien hereda el mayorazgo es el cuarto, es el primogénito del primer matrimonio. Don Enrique es hijo de Isabel de Velasco. Entonces, doña Leonor lo que hace es pelear por los derechos hereditarios de sus hijos, por la legítima. Pero es que cuando ese cuarto duque muere en 1513, lo que hace doña Leonor es pelear por conseguir que su hijo primogénito, don Alonso, herede el mayorazgo de la casa. Y se da la circunstancia de que ese hijo, le llamaban el fatuo, era, ¿cómo decirlo?, minusválido, no tenía una serie de deficiencias que lo inhabilitaban no solamente para estar al frente de la casa, sino para tener descendencia. Y consigue casarlo con el nieto del rey, con doña Ana de Aragón, que es otra figura que estoy estudiando. En definitiva, cuando uno estudia la fiscalidad de la casa, cuando se preocupa por estudiar cómo funciona administrativamente la casa, no solamente cuáles son los ingresos, sino cómo funciona administrativamente la casa, cuáles son las instrucciones que dan los duques para que
el escribano de la casa o el tesorero de la casa haga o funcione según lo que él consideró oportuno, con unos horarios, te das cuenta que no solamente está el duque, sino que está también la duquesa. La mano femenina. Y la mano femenina es muy importante. Claro, claro que sí. Oye, Luis, y para terminar, cuéntanos un poquito qué nuevos proyectos. Yo sé que tienes grandes proyectos entre manos, pero cuéntanos un poquito qué tienes por ahí pendiente y bueno, cómo se avecinan los próximos meses para ti y sobre todo en nuestro mundo, que es la investigación. Bueno, pues en primer lugar estoy trabajando, ya prácticamente tengo casi terminada en la revisión del texto de la colección diplomática de lo que iba a ser mi tesis doctoral. Una colección diplomática es un conjunto de documentos de distinto tipo, hay privilegios reales, hay poderes, hay acuerdos, hay contratos. A través de esa documentación uno puede reconstruir la historia de Sanlúcar. Es una historia conocida. Ladero Quesada escribió sobre la casa ducal de Medina Sidonia y sobre Sanlúcar en particular, yo mismo, mi director de tesis, pero hay que ver siempre la documentación y editar esa documentación, ponerla a disposición del público es una herramienta de trabajo. Claro. Porque tener en un solo volumen todos los privilegios reales que ha recibido los duques o que ha recibido la ciudad, eso ahorra mucho tiempo. Uh-huh. Siempre es preferible ir al archivo y consultar la documentación, ¿no? Pero eso por un lado. Luego tengo 4 o 5 artículos que están a punto de salir. Uno trata sobre la peste de Sanlúcar en la primera mitad del siglo XVI, otro trata sobre la mujer del segundo duque de Medina Sidonia. Es un estudio que he hecho sobre su figura a través de su testamento, muy interesante porque a través de su testamento te das cuenta del patrimonio que tenía y del poder que tenía esa señora, que es el mismo poder que tenía doña Leonor y doña Ana de Guzmán, que también he estudiado sus testamentos. Luego ya hay otros artículos, otro, como te he comentado antes, sobre los pilotos de la barra, fundamental para entender el tráfico marítimo, cómo funcionaba el tráfico marítimo de la ciudad, que se complementa con el de la Alcaldía de la Mar. Eso tengo que terminar de decidir si lo publico en un artículo o bien lo transformo en un libro sobre el espacio portuario de Sanlúcar, donde yo ahí, que sí tengo pensamiento de hacerlo, donde plasmar una parte de la tesis doctoral en el puerto de Sanlúcar. Una vez hecho eso, pues tengo que terminar de editar la tesis doctoral, porque yo aquí he estudiado no solamente la administración de la Casa Ducal, sino los ingresos, pero tengo el estudio hecho sobre los gastos y sobre la deuda. Eso me puede llevar un poco más de tiempo, pero eso es real. Pero si lo hago, eso me puede tirar 1 año o 2, pero si lo hago, ese libro sería una joya. Claro. Porque se comprendería una parte importante del periodo de esplendor de la Casa Ducal de Medina Sidonia y de cómo empieza la ruina de la propia casa. Pues amigo Luis, ha sido un verdadero placer hablar de tus proyectos y sobre todo de historia, que para eso está Café de Levante, para hablar de historia. Por mi parte se me quedan muchísimas cosas, siempre digo que se me quedan cosas en el tintero, hoy más que nunca, pero bueno, tendremos oportunidad más adelante de volver a rescatar nuevas publicaciones y nuevas historias que contar. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti por haberme recibido aquí en tu casa
aquí me tienes para lo que quieras, y seguiremos hablando de historia, historia y de investigación. Y de investigación por ahí, en nuestras casas, en los bares y donde se tercie. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo desde que os habla un tal Montañés.